Vamos a ver la corteza del cerebelo. El cerebelo tiene una corteza que es en donde están las células de Purkinje, las células de canasta, células granulares, células de Golgi y células estrelladas. Y tiene una médula que es en donde están los núcleos profundos, y esto lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces, estas células son células, son neuronas, y todo lo que liberan son neurotransmisores inhibitorios, salvo las células granulares que liberan glutamato. Entonces es un neurotransmisor excitatorio. Todas las demás liberan GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. Luego, estas células van a interactuar entre ellas. La única que no es las células de Purkinje. Las células de Purkinje se dirigen a la médula, o sea, a los núcleos profundos. Las células granulares se dirige a todas. Se dirige a las células de canasta, a las células estrelladas, a las células de Golgi, a las células de Purkinje. Las células de Golgi se dirigen a las células granulares. Ok. Ahora, la corteza tiene 3 capas, que es la molecular, capa de Purkinje y capa granular. En la capa molecular están las células estrelladas, vamos a poner una célula estrellada, y las células de canasta. Las células de Purkinje están en la capa de Purkinje, aunque sus dendritas apicales se extienden a la capa molecular. Y en la capa granular están las células granulares y las células de Golgi. Células de Golgi. Las células de Purkinje, sus axones entonces se proyectan acá, a la médula. Estamos viendo al cerebelo, la parte más interna, la capa más interna, la que está pegada a la médula, es la capa granular. Ahora, en la capa molecular no solo están estas dos células, estrellada y canasta, y las dendritas apicales, sino que también están las fibras paralelas de las células granulares. Estas fibras paralelas son axones que nacen, digamos así, de la célula granular, así, y luego se giran 90 grados. Entonces son fibras paralelas. Y en la capa granular hay una estructura que se llama glomérulo. Para entender el glomérulo hay que ver antes las fibras que están en el cerebelo. Las fibras que están en el cerebelo son las fibras paralelas, que son de las células granulares, y llegan a todas las células. Llegan a las dendritas de las células de Purkinje, llegan a las células de canasta, a las células estrelladas, a las células de Golgi. Hay otras dos fibras, unas son las fibras musgosas y las fibras trepadoras. Las fibras trepadoras, los núcleos, los cuerpos de estas neuronas están en los núcleos olivares inferiores. Y sale la fibra trepadora, que forma el tracto olivocerebelar o olivocerebeloso, que lo vamos a ver en los siguientes videos. Y finalmente estas fibras trepadoras entran al cerebelo, entran a los núcleos profundos en la médula y a las células de Purkinje. Estas son las fibras trepadoras. Las fibras musgosas, estas son todo el otro input hacia el cerebelo que no es del núcleo olivar. Entonces aquí estamos hablando del núcleo vestibular, el puente y núcleos espinales. De aquí las fibras musgosas fibra musgosa llega a célula granular, a célula de Golgi, a núcleos profundos. Entonces, fibras musgosas llegan a la célula granular. Las fibras musgosas y fibras trepadoras, de hecho, todas las fibras liberan un neurotransmisor excitatorio. Fibras paralelas, que son células granulares, liberan glutamato. Fibras musgosas liberan glutamato. Fibras trepadoras liberan aspartato.
Entonces, llegan las fibras musgosas a las células granulares, la excitan, la célula granular también es una célula excitatoria porque libera glutamato, excita, por ejemplo, a la célula de Golgi, y la célula de Golgi, ¿con quién hace sinapsis? Con la granular. Entonces luego la célula de Golgi inhibe a la célula granular, que es la que finalmente se había activado al principio, pero lo importante es que al inhibir a la célula granular, entonces la célula granular ya no está activando a las dendritos apicales de la célula de Purkinje. Ok, entonces las células de Purkinje son las únicas que llegan a los núcleos a los núcleos profundos y son las que influencian todo. Las otras células, las granulares, las de Golgi, todas esas están regulando si la célula de Purkinje está activa o no. La célula de Purkinje, cuando libera el neurotransmisor a la médula del cerebelo, inactiva. Cuando la célula granular activa la célula de Purkinje, la célula de Purkinje inhibe a los núcleos profundos. Cuando la célula de Golgi inactiva a la célula granular, entonces la célula granular ya no activa a la célula de Purkinje, y entonces la célula de Purkinje no inactiva los núcleos y entonces se estimulan los núcleos. Y así muchas vías. El cerebelo tiene 3 pedúnculos, tiene los pedúnculos cerebelosos superiores, los medios y los inferiores. Los medios y los inferiores son por donde entra principalmente el input hacia el cerebelo, y el superior es donde salen las vías del cerebelo a otros lados, como puede ser al tálamo, la corteza, etc. Las únicas células que mandan axones que salen de la corteza al cerebelo van a ser las células de Purkinje. Entonces, células con excepciones son todas las neuronas son inhibitorias de la corteza, excepto las granulares, que son excitatorias. Y ninguna célula va a salir, sus axones nunca van a salir de la corteza del cerebelo, salvo las de Purkinje, y es por el pedúnculo cerebeloso superior. Ahora, las fibras musgosas entran por todos estos, por los pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores. El pedúnculo cerebeloso superior también lleva vía aferente hacia el cerebelo, aunque principalmente lleva vía eferente. Las vías aferentes son por las fibras musgosas. La vía eferente es axones de las células de Purkinje. Entonces, las fibras musgosas que vienen del núcleo vestibular van a formar el tracto vestíbulo cerebeloso. Del puente forman el tracto pontocerebeloso, y las que vienen de la médula espinal forman el tracto espinocerebeloso. Entonces, tracto espinocerebeloso entra hacia el cerebelo por los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Por el superior, el espinocerebeloso ventral. Por el inferior, el espinocerebeloso dorsal. Por el pontocerebeloso, estas fibras musgosas que forman el tracto pontocerebeloso entran a través del pedúnculo cerebeloso medio y se decusan. Pero lo vamos a ver en otros videos más a detalle. Las fibras musgosas que forman el tracto vestíbulo cerebeloso entran por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y las fibras trepadoras, que vienen del núcleo olivar, llegan al cerebelo, a los núcleos profundos y a las células de Purkinje por los pedúnculos cerebelosos inferiores. Ahora en el siguiente video vamos a ver la médula, y en el siguiente la relación entre la corteza del cerebelo y la médula del cerebelo. La última estructura que nos falta ver es el glomérulo. El glomérulo también está aquí en la célula, en la capa granular. El glomérulo son las fibras musgosas. Es una fibra musgosa así, digamos una roseta de fibra musgosa. Están los axones de las neuronas de Golgi, de las células de Golgi, y están las dendritas de las células granulares. Entonces, por aquí es por donde se comunican las células granulares y las células de Golgi. Aquí cuando la célula de Golgi inactiva la célula granular, o cuando la célula granular activa la célula de Golgi después de haber sido activada por las fibras musgosas, etc. Aquí interactúan en el glomérulo. Ahora la otra es, entonces vamos a ver específicamente las células. La célula de Purkinje está en la capa de Purkinje, recibe input de las células granulares,
y el output de las células de Purkinje es hacia los núcleos que están en la médula. Las células estrelladas y las células de canasta nada más reciben input de las células granulares y el output es hacia las células de Purkinje, inactivando la célula de Purkinje. Y como la célula de Purkinje libera neurotransmisor inhibitorio, al inactivar la célula de Purkinje hay excitación de lo que está río arriba. Las células granulares reciben input de las células de Golgi, de las fibras musgosas, y el output es hacia las células de Purkinje, a las células de Golgi, a las células estrelladas y a las células de canasta. Las células de Golgi reciben inputs de las células granulares y de las fibras musgosas. Y los núcleos profundos reciben fibras, reciben las fibras trepadoras y axones de las células de Purkinje.